Ok, estábamos en esta parte de ver si podíamos ejemplificar un poquito los temas macroeconómicos y analizarlos. Entonces, por ejemplo, en el factor demográfico podemos nosotros buscar y si han visto en la facultad hay unos afiches que hizo el INEC con respecto a la pirámide poblacional de nuestro sector y de lo que es el Ecuador también. Entonces podemos ver esta pirámide poblacional donde nos determina, por ejemplo, que las mujeres, cómo es el comportamiento, ¿sí? Y las cantidades, ¿sí? Y podemos ver que con respecto a las edades, ¿sí? Y las cantidades son más o menos parecidas hasta llegar a un punto que empieza a descender. En cambio, el hombre vemos que en el sector adulto hay muchísimos más personas que otros. Entonces significa que si nos ofreciéramos o si pensáramos cubrir un sector, nos convendría cubrir un sector masculino donde mayoritariamente esté en edad adulta. O sea, sobre los 18 años, que no se ve acá tan bien, pero acá empieza el límite de los 18 años, ¿sí? En este que empieza a subir, ¿sí? O si pensáramos cubrir un sector masculino y femenino, nuestro punto ideal sería desde los 21 años hasta los 57, ¿sí? Sería toda esta parte de acá, ¿sí? Entonces eso nos podría determinar cómo nos podría afectar lo que es la pirámide poblacional dentro de nuestro proyecto. Y esto es información que nos ayudaría a determinar realmente cuál podría ser nuestra demanda potencial, ¿sí? Si nosotros apuntáramos a un público demasiado adulto, ¿sí? Vemos que nuestras cantidades se van achicando. Por ejemplo, los factores económicos, los monopolios y los oligopolios también pueden afectarnos de alguna manera, ¿sí? ¿Cuáles negocios se pueden considerar como monopolios? El petróleo, los servicios de agua y de luz. Significa que si nosotros queremos influir sobre esto, seguramente tendremos algún tipo de inconveniente en entrar. O los oligopolios, que son al final, hay competencia, pero está centrada. Por ejemplo, las bebidas gaseosas, ¿sí? Como son la Coca y la Pepsi, ¿sí? Y ahí podemos incluir una que otra, pero en definitiva entrar en ese sector costaría muchísimo. ¿Se acuerdan las fuerzas competitivas de Porter? Por ahí los chicos explicaban en su exposición de cómo es la competencia en el sector con Coca y Pepsi, ¿sí? Pero eso también lo podríamos ampliar a lo que es la línea de Big Cola, y hay otra línea que Naranjina o algo así, que no me acuerdo bien cómo era el nombre, que al final domina lo que es el mercado. Lo mismo pasa con la cerveza. Hay tres o cuatro líneas y se acabó, ¿sí? Entonces eso nos influiría en el momento de querer entrar en mercados como estos, ¿sí? E incluso si nosotros somos servidores de estos tipos de empresas, ¿sí? Si nosotros le vendemos el lúpulo, porque nosotros producimos lúpulo, hay que ver el poder de influencia que van a tener dos o tres compañías que hacen cerveza y al definitiva decirme, ok, si no me vendes a este precio, vele a vender a la competencia y la competencia me va a decir lo mismo. Entonces, en definitiva, esto me puede perjudicar o determinar bastante problemática para mi sector o para lo que quiero vender. Por eso es importante ver este tipo de ejemplo. Igual este es un ejemplo dentro de todos los factores económicos que podemos tener, ¿sí? También ver el problema de los precios, ¿sí? Como pueden ser la inflación, ¿sí? La crisis en la empresa mantiene un precio o lo bajan para mantener la mayor cantidad de bienes y un negocio rentable. Eso suele ser problemáticas que podemos analizar con respecto a los precios.
Respecto a los factores tecnológicos, ¿sí? La innovación en las plataformas tecnológicas se han transformado en eficiencia y eficacia en todos los procesos administrativos de producción y en general. Esto veíamos recién en la parte general. Al final yo puedo ver que la innovación, como nosotros veíamos de las 4P, podremos determinar que la eficiencia también se puede lograr dentro del proceso administrativo con mejoras, ¿sí? Utilizar tecnología para mejorar, ¿sí? Entonces acá tenemos en los procesos la incorporación de sistemas computarizados y robóticos, lo que normalmente se suele entender por cambios tecnológicos, cómo puede influir esto dentro de mis productos o mis servicios. En el personal se incorporan aspectos tecnológicos que esto beneficia a la presentación de los servicios que presta el personal, ¿sí? O incluso los procesos dentro de la empresa. Y en la promoción, ¿sí? Uso de multimedios electrónicos para dar a conocer cada uno de ellos, ¿sí? Ya habrán visto la influencia que tiene los Facebook, WhatsApp en la forma en que dan a conocer los productos. Ahora ya no es nada raro recibir mails, utilizar el WhatsApp para publicitarse o cualquier otro medio, ¿sí? Utilizar la tecnología para promocionar. Los factores sociales, esto habíamos hablado un poquito, ¿sí? Si lo vemos como una pirámide poblacional, vamos a tener distintas clases. Cada una de las clases va a tener una forma de ser llevada adelante o ser caracterizada, y cada una de esas características necesitamos nosotros llevarla adelante. Incluso aquí pueden ver un ejemplo de una pirámide que encontré por ahí, ¿sí? Eso nos determina cuánto puede ser, cómo puedo determinar a qué sector voy a influir. Los factores culturales, ¿sí? Por ejemplo, el nivel de escolaridad me va a determinar que mientras más bajo sea el nivel de escolaridad de una empresa, podremos determinar que productos un poquito más complicados, servicios que son más de élite, no serían adecuados para un sector u otro, ¿sí? Los grupos raciales y, por ejemplo, africanos, asiáticos o una etnia u otra etnia, o en nuestro Ecuador cada una de los sectores que tenemos, ¿sí? La manera en que se ofrece un producto en la sierra o en la costa, en el norte costeros como Esmeralda y en el sur que puede llegar a ser Guayaquil. Cada uno de ellos tiene sus factores y esos factores tienen que tenerlos en cuenta, ¿sí? Lo mismo con los valores, las actitudes y los demás puntos. Entonces, para ya ir finalizando, vamos a ver el microentorno, que esto en realidad es un poquito lo que vamos a ver, y después van a verlo en proyectos empresariales, lo que va a ser un poquito más de este análisis del microentorno, ya cuando vayan a analizar cada uno de los estudios que son necesarios para crear un proyecto empresarial, pasar del emprendimiento y de la gran idea ideas factibles, como estuvimos tratando con nuestras fichas, a lo que es una realidad que puede ser un proyecto para después llevarlo adelante. Entonces habíamos dicho que el microentorno se conforma por una red de organizaciones o alianzas o personas que se relacionan directamente con la organización y que, a diferencia del macroentorno, se puede influir de alguna manera a nuestro favor, o sea, al de la empresa. Acá tenemos los proveedores, competencias, clientes, ¿sí? Entonces en este microentorno de alguna manera nosotros tenemos un control más directo y en definitiva hasta podemos llegar a tener ya una relación establecida o a establecer para poder influir en ellos. Recuerden que el macroentorno en definitiva es algo que no podíamos influir, mientras que el microentorno sí podíamos influir. Esta es la característica fundamental que distingue el micro del macro, el poder de influencia, ¿sí? Esto en realidad lo vamos a dejar porque ya lo estamos llevando adelante.
¿sí? Entonces, el microentorno, como les decía al principio, lo podemos ver desde el punto de vista del marketing y en definitiva puede ser que en nuestro microentorno, desde el punto de vista del marketing, tengamos la misma empresa y los puntos y las personas que tenemos dentro de la organización y todas las características propias de la empresa, los proveedores y por el otro lado los clientes, los competidores, los intermedios del marketing y los grupos de interés, ¿sí? Esto lo único que quería decirle eran los puntos o este punto de vista del microentorno, ¿sí? El punto fundamental de esta diapositiva era hablarles sobre el macroentorno, ¿sí? Entonces, con estas diapositivas damos por terminado esta parte del micro y el macroentorno.